Muy buenos días a todos y bueno, es un placer y una inmensa alegría poder coordinar junto con el Centro Sefarad Israel desde el Museo Sefardí de Toledo una nueva Jornada Europea de la Cultura Judía. Este año, dadas las circunstancias, pues nos centramos en el formato virtual para reunirnos, para ocupar este lugar de encuentro que entre todas las instituciones invitadas, más otras que no están aquí, pero que también forman parte de este proyecto, en definitiva, poner en común y compartir ideas en las cuales todos, desde nuestros ámbitos públicos, privados, individuales y colectivos, estamos trabajando. Queremos felicitaros en la Jornada Europea de la Cultura Judía, que se celebra el próximo domingo, 6 de septiembre. Nos adelantamos un poco a la fecha, pero la celebramos en contexto. Y queríamos dar las gracias especialmente a todas las instituciones y personas, especialistas, académicos, amigos, colegas, que han respondido de forma muy positiva y de forma muy generosa en estos meses de verano para poder dedicar un ratito de esta mañana a compartir ideas en torno a la recuperación del legado hispano-judío y sefardí, que para el Museo Sefardí de Toledo y para el Centro Sefarad Israel, en esta iniciativa conjunta de mesa redonda virtual, es el objetivo común y en torno al cual va a versar nuestra conversación de esta mañana, ¿no? Sin más, quería agradecer, por supuesto, a todos los invitados, insisto, pero especialmente al Centro Sefarad, que nos acompaña en esta iniciativa, la hacemos de forma conjunta, y quería presentar a Esther Ben-Daham, que me acompaña como maestra de ceremonias en esta mesa redonda, como introductora a la misma. Esther es directora de Cultura del Centro Sefarad Israel desde hace muchos años, un centro, una institución pública, al igual que el Museo Sefardí de Toledo, en este caso depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que desde 2006 contribuye, trabaja y se esfuerza en esa visibilidad del legado hispano-judío, de las comunidades judías, desde la esfera pública. Las ayuda a mantenerse vivas, a mantenerse activas, también culturalmente hablando, y por supuesto trabaja con el patrimonio que nos ocupa. Trabaja desde distintas vertientes, con proyectos como el Instituto de Estudio del Holocausto, con una prolífica agenda de actividades culturales que realizan en su sede, en Madrid, y también a nivel nacional visibilizando y recuperando gran parte de este legado. Como también a nivel internacional, no nos olvidemos que la cultura judía no se ciñe a una frontera, si bien la presencia judía en España desde época contemporánea es muy activa, cada vez más, son proyectos, se desarrollan, por eso estamos hoy aquí, en los cuales se demuestra el creciente interés que hay en torno al patrimonio hispano-judío, sefardí, en este caso concreto, pero también en torno a la comunidad judía como comunidad viva, presente a nivel y activa a nivel social. Y en definitiva el Centro Sefarad se encarga de forma muy conveniente en esta tarea. Forma parte de una red de casas que la diplomacia pública española contribuye y coopera en la cooperación internacional y cultural, como puede ser, forma parte de esta red Casa América, Casa Asia, entre otras. Pero el Centro Sefarad Israel pues, se centra en la presencia judía en España, evidentemente. Y sin más, pues quería dar paso a Esther Ben-Daham para que nos cuente un poco su proyecto, en el cual sin duda seguiremos colaborando. Tenemos iniciativas de distinta índole cultural entre el museo y el centro y sin duda pues seguiremos reforzando en el futuro lo que las circunstancias nos dejen en formato virtual o semipresencial. Pero muchísimas gracias, Esther, por estar aquí. Tenemos que ser muy breves, yo ya no me extiendo más y te doy paso para que puedas comentar un poco acerca del centro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Quiero también agradecer a todos los participantes de este evento que quiere hablar de la recuperación del legado sefardí y los proyectos en torno a esta recuperación patrimonial, tanto en su legado material como inmaterial. Quiero en primer lugar también agradecerte a ti, Carmen, porque el trabajo que estás haciendo, el trabajo de recuperación y el trabajo que hace el museo es singular y único y es uno de los museos más visitados tanto por público extranjero como nacional, de todo el ámbito nacional. Queremos también decir que para nosotros el Centro Sefarad Israel, que lleva ya funcionando bastantes años y que, como decías, forma parte del Ministerio de Exteriores, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Museo Sefardí ha sido siempre un ejemplo, ha sido un referente del cual hemos aprendido tanto en su organización como en sus
sus actividades y su implicación en todo lo que tiene que ver con la cultura sefardí en este caso. Pero también queremos recordar a Santiago Palomero, que ha sido su director y del que siempre hemos tenido y tendremos un recuerdo maravilloso. Le dimos el premio Corona de Ester y del que tú, Carmen, siempre has sido colaboradora y sigues siendo alguien que mantiene una herencia pues totalmente para nosotros importante y singular. La red de casas, como decía, se forma parte de un trabajo que quiere traer a la actualidad española todo lo que tiene que ver con la cultura, en este caso sefardí, pero no solo. Trabajamos con la cultura judía en general y con la cultura israelí. De esa manera permite ser un referente singular, único en Europa, en el que podemos trabajar desde un punto de vista de la diplomacia pública con distintas instituciones, como es un ejemplo ahora, la Federación de Comunidades Judías Españolas y las distintas comunidades que hay en España judías. Pero no solo. También tenemos una gran relación con las distintas embajadas, de modo que trabajamos con las instituciones culturales de todas ellas, pudiendo traer a España y a Madrid en concreto todo lo que tiene que ver con la cultura judía europea, gracias a exposiciones, presentaciones del libro y música. Me gustaría señalar además dos proyectos importantes que tienen que ver con la recuperación. Uno que es una red de instituciones que tienen que ver con los sefardí, el Red de Herencia. Llevamos varios años trabajando en contacto con las instituciones representantes de las comunidades sefarditas en todo el ámbito internacional y hacemos un encuentro bianual en el forma que estas instituciones puedan intercambiar proyectos y relacionarlos, y sirven más bien como una red de intercambio que pone en contacto las distintas actividades que se están haciendo. Y además tenemos un proyecto que es un proyecto académico que se llama Genealogía Sefarad, en que intercambian actividades de profesores que son investigadores muy importantes en ámbitos de la cultura sefardí, que tiene que ver con la relación de lo judío con España, pero en la actualidad. Hay una reflexión, por ejemplo, de un libro que está trabajando sobre lo que se está haciendo ahora en el ámbito museístico, y acaban de presentar el libro y esperamos que próximamente podamos presentarlo también en el Centro Sefarad, y están reflexionando sobre la actualidad, sobre qué se está haciendo hoy, cómo se representa lo judío en España, tanto en los museos como en la repercusión que tiene esto en los libros. Creo que es algo muy importante que se está haciendo en este grupo de trabajo de genealogía sefarad, con profesores que están en varias universidades americanas, pero también en Israel y en Portugal. Todo esto hace que este patrimonio, que es un patrimonio amplio y actual, tenga una repercusión muy viva, y no solamente del pasado, sino que estamos creando también parte del futuro. Así que por todo esto, el Centro Sefarad de Israel se ha convertido en un referente, tanto como el museo como otras instituciones, para hacer ver que la cultura judía española es hoy un potencial muy importante de la cultura española y europea. Y sin más, como decíamos, tenemos que ser breves. Voy a presentar a León Benelvas. León Benelvas es el presidente actual de la Comunidad Judía de Madrid. Es un hombre de empresa, pero no solo, es un investigador y que tiene en sí mismo pues una gran actividad cultural. Así que León, muchísimas gracias por estar aquí y cuéntanos algo sobre la Comunidad Judía de Madrid, esa comunidad que es hoy una de las más importantes españolas. Muchas gracias, Esther, por tu introducción y tu colaboración en toda esta tarea de divulgación del legado sefardí, y muchas gracias también a Carmen Álvarez, la directora del Museo Sefardí de la Sinagoga de Samuel Leví Abulafia. Y bueno, en primer lugar, y más importante, Carmen, estamos hablando no del monumento judío más importante de España, sino del mundo.
En el mundo no hay otro museo o otro monumento de 1350 aproximadamente que tenga esa amplitud, esa modernidad arquitectónica y que marca la importancia de Samuel Leví Abulafia como tesorero del rey Pedro I. Por tanto, no lo circunscribamos solo a España, es al mundo en general. No hay otro monumento judío en el mundo de esta categoría y magnitud de esta época. Bueno, en cuanto a la Comunidad Judía de Madrid, la Comunidad Judía de Madrid es la más numerosa de España y por tanto tenemos una especial preocupación porque se conozca el acervo cultural judío de nuestra presencia hasta 1492 en los reinos de Castilla y de Aragón. Yo creo que sin lugar a dudas lo que ahora se está viendo es gracias a la colaboración de las administraciones públicas y de sectores privados, pues sin duda está viendo un auge importante de la divulgación de la cultura judía. Para nosotros, para la Comunidad Judía de Madrid, estamos muy agradecidos a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, y a su consejero de Educación, don Enrique Osorio, porque han incorporado para este próximo curso académico en el currículum, han incorporado en el currículum de historia las aportaciones del legado sefardí, del legado judío a la historia de España y a lo que ha sido la constitución de lo que hoy conocemos como España. Por tanto, esto es muy importante, va a ser una divulgación en el currículum y todos los estudiantes madrileños de la Comunidad Autónoma de Madrid van a tener acceso a estas enseñanzas. Esperemos que con el apoyo de la Federación de Comunidades Judías de España esto se pueda extender a otras comunidades. La educación es determinante y fundamental y en este sentido creemos que ha sido una aportación de primer nivel la que ha hecho la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien, en cuanto al judaísmo contemporáneo, pues en Madrid tenemos dentro del cementerio civil de la Almudena hay un recinto que es el recinto judío, donde desde 1918-19 Su Majestad el Rey Alfonso XIII concede un terreno para cementerio judío. Desde luego estamos intentando con la Comunidad Autónoma de Madrid que lo declare bien de interés cultural porque es la referencia más importante que tenemos de la nueva vida en la España contemporánea del judaísmo. Estamos hablando de 1818-1819. Evidentemente, la Constitución española de 1869 ya permite la libertad religiosa, sin duda. Y esto se interrumpe en 1939 con el régimen del general Franco. Y por tanto esto se interrumpe estos años y ya con la Constitución del 78 y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, pues sin duda estamos ante ya una presencia jurídica con derechos a la libertad religiosa en España. Entonces yo creo que todo esto hace que la comunidad judía esté muy interesada en que se conozca el legado sefardí y, por otro lado, la presencia contemporánea de judíos en España. Yo, en mi opinión, el componente judío era más claro en la Edad Media porque era una forma de pensar, era introducir las enseñanzas de la antigüedad clásica
introducirlas en Europa a través de la Escuela de Traductores de Toledo y a través de Córdoba, que fueron grandes avenidas para esa introducción del pensamiento clásico a través del mundo árabe hacia Europa. Y por tanto yo creo que esa aportación judía es fundamental para el estudio y el conocimiento de lo que es las constituciones de las sociedades castellano-leonesas y aragonesas. Que se conozca esto, que es importante, y yo creo que en ese sentido se están haciendo muchas investigaciones que apoyamos en la medida de lo posible por parte también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el conocimiento de detalle mediante tesis doctorales, etcétera, de esta presencia española y de este acervo judío en la esencia de los reinos de Castilla y de Aragón. Tenéis todo nuestro apoyo, el de los judíos de Madrid, y en su nombre y en el mío como presidente os agradezco todas estas iniciativas. Muchísimas gracias, León, de verdad, por estar aquí y por este breve resumen acerca de la comunidad. Ahora pasamos a Salomón Serfati. Salomón es abogado, es un activista cultural de una ciudad que es un símbolo de culturas y de relaciones entre las diversas culturas que han trabajado en conjunto y que además representan algo muy especial de una España multicultural. Muchísimas gracias, Salomón, por estar aquí. Y nos gustaría escuchar tus reflexiones acerca de las actividades que se han venido haciendo y cuáles son los proyectos de futuro. Gracias a vosotros, espero que se me escuche bien y hago mías también las palabras de León, que creo que son absolutamente acertadas en cuanto a el honor que supone participar en esta brillante iniciativa que habéis desarrollado. Para nosotros desde Melilla es un verdadero honor. Como bien has dicho, es una comunidad ancestral, una comunidad en la que la multiculturalidad está absolutamente arraigada en las raíces propias de la convivencia que se ha dado históricamente en nuestra ciudad autónoma, en la ciudad de Melilla, donde la comunidad judía siempre ha tenido una presencia de enorme importancia, que no era ni ha sido nunca proporcional ni al número de habitantes general de la ciudad, ni por supuesto a lo que numéricamente ha supuesto a nivel cuantitativo los miembros de la comunidad judía local. Sin embargo, hemos tenido y seguimos luchando por tener esa actividad cultural que mantenga viva lo que ha sido la presencia de la comunidad judía en la ciudad y la aportación que siempre ha supuesto la misma. Una de esas grandes iniciativas supone ser en general, como estamos todos comentando, cada uno desde su perspectiva, el mantenimiento de la cultura sefardí a través de distintas iniciativas culturales, educativas, que a mí me gustaría resumir de forma breve y de manera ligera para no aburriros a vosotros ni ninguna de las personas que puedan participar en este panel en algún momento presente o futuro. El primero que yo destacaría es lo que llamaría una actividad permanente, una cuestión que no tiene fecha de caducidad o que esperemos que no la tenga y que no ha sido pensado para un momento concreto o específico, que se trata del Liceo Sefardí. De hecho, debe su nombre, es un centro educativo comunitario, un centro educativo que si bien su currículum académico por supuesto incorpora, como no podía ser de otra forma, en las materias generales de conocimiento regular impuestas por el Ministerio de Educación para cualquier centro educativo español, se incorpora de manera muy significada, muy presente, muy poderosa, aunque parece el folclore y la liturgia sefardí, así como elementos, módulos educativos de carácter histórico. Desde una perspectiva de la recuperación de la historia de la memoria local, es decir, que los alumnos y también los padres, porque participamos en muchas iniciativas, conozcamos cuándo se inició la presencia de los judíos en Melilla, el por qué los judíos de Melilla pertenecen a la corriente cultural sefardí y no a otras del pueblo judío, y por supuesto reactivar, revitalizar lo que han sido las ceremonias litúrgicas o las celebraciones de carácter eminentemente sefardí y que no se daban
en otros ámbitos del pueblo judío y quizás tampoco en otras corrientes dentro de la gran familia sefardí, que como muchos de vosotros sabéis, también tienen distintos orígenes geográficos y por lo tanto distintas vivencias dentro del mundo de la gran familia sefardí. Nosotros como sefardíes originarios de Marruecos tenemos unas celebraciones, unas liturgias, unas ceremonias específicas que el Liceo Sefardí trata de perpetuar y sobre todo de profundizar en el conocimiento de su origen y vivencia para los alumnos del mismo. También me gustaría destacar el especial esfuerzo que se hace para el mantenimiento y recuperación de esa memoria dentro de las distintas sinagogas de la ciudad. En Melilla, a pesar de ser una comunidad numéricamente no muy elevada, insisto, tampoco numéricamente muy significativa dentro del conjunto de la población melillense, que es una comunidad muy activa también en el mantenimiento, cuidado, preservación, rehabilitación, o diría hasta recuperación de antiguas sinagogas que no estaban activas y que han pasado a formar parte del conjunto de oratorios que actualmente desempeñan servicios diarios o al menos semanales en la comunidad melillense. Dentro de todas ellas se desarrollan especialmente ceremonias, liturgias, momentos de oración con un marcado acento sefardí. De hecho, los sábados, que es el día en el que principalmente se producen las reuniones de servicios religiosos dentro de todo el mundo judío, se están incorporando conferencias, momentos de debate y momentos de estudio, lo que se incide en el conocimiento y recuperación de lo que ha sido la aportación de los grandes sabios de las antiguas comunidades de Castilla y su vertiente marroquí y cómo ha llegado todo eso hasta las sinagogas melillenses, tratando de comprender el porqué de algunas ceremonias y el porqué de algunas liturgias. Sobre este tema, como os digo, nos podríamos extender mucho más, pero atendiendo por supuesto al requerimiento de concisión y de reparto del tiempo de este panel de forma conjunta, solo hago esta reseña para que conozcáis que se hace ese esfuerzo de que no resulte un elemento religioso repetitivo o casi basado en el automatismo de la lectura de la liturgia, sino que incidimos desde hace algunos años especialmente en que se conozca el por qué lo hacemos de esta forma y no de otra. También se está haciendo un gran esfuerzo en la recuperación de la historia local y ahí debo de destacar que es un mérito de una asociación melillense. Sería injusto no llamar la atención de que son ellos y no otros los que hacen un especial esfuerzo, nacido además en la humildad del trabajo diario, de la recuperación poquito a poquito de todo eso que la asociación melillense Melquimen, me imagino que algunos de vosotros de una u otra forma han escuchado, contactado o mantienen algún tipo de vínculo con algunos de sus miembros, especialmente con su presidente Mordejai Guanit, donde han desarrollado, creo yo, una labor muy trascendente, como que es el que no se olvidara la historia local, sobre todo centrada en la parte antigua de la ciudad, llamada Melilla la Vieja. Ahí existieron los primeros asentamientos de judíos melillenses, concretamente en el año 1866 se abre la primera sinagoga por los hermanos Jacob y José Salama en la plaza de Melilla la Vieja, llamada también la Ciudadela, Melilla la Antigua o simplemente el pueblo por muchos de los habitantes de la ciudad. Y quiero destacar que es la primera sinagoga que se sitúa en el territorio español tras la expulsión de los judíos en el año 1492 del Reino de Castilla y Aragón. Es decir, algo muy significado que se Melilla, donde abre sus puertas por primera vez, salvo que los datos que tenemos de investigación histórica fuesen incorrectos, insisto, donde en Melilla por primera vez después de la expulsión se reúnen habitantes judíos sefardíes para rezar en libertad y para abrir de forma pública un centro, un oratorio para sus correligionarios y para los hermanos de su comunidad. Ahí habían otras dos sinagogas más, la de Benchimol y Melul. Normalmente las sinagogas de Melilla responden en cuanto a su denominación al nombre de la familia que rige o toma la iniciativa de abrir las puertas de ese oratorio, y por lo tanto son las sinagogas Salama, Benchimol y Melul, que cierran en el año 1917 y se trasladan a otros lugares de la ciudad. Esas sinagogas estaban prácticamente olvidadas, casi se desconocía el lugar exacto y había dudas sobre la ubicación concreta, y se hizo, como digo, por esta asociación un esfuerzo muy importante a través de conversaciones, entrevistas con los mayores de la comunidad, con historiadores locales, con personas que ya habían abandonado la ciudad pero mantenían un gran acervo documental sobre la historia de los judíos de la ciudad, y se ubicaron
se reinauguraron efectos de visita y se integraron en una gran iniciativa que es la ruta sefardí, que se desarrolla en Melilla la Vieja y en otros lugares de la ciudad. También se ha incorporado a esa ruta la visita al cementerio de la Alcazaba, que es un cementerio que comenzó su actividad en el año 1800, que cerró, perdón, ultimó su actividad en el año 1870 aproximadamente. Se ha incorporado la visita al barrio hebreo de la ciudad, que se llama así, con esa denominación, y me imagino que algunos lo habréis escuchado en otras ocasiones, donde cada una de sus calles es el nombre de una importante ciudad, o al menos la que eligieron en su momento, de acuerdo a la importancia de la época, de una ciudad de Israel. Está la calle Jerusalén, la calle Sion, la calle Haifa, la calle Tel Aviv. Es decir, es algo que llama la atención que en una ciudad como Melilla se mantenga ese callejero de un barrio concreto denominado barrio hebreo. Está integrado ahora en la visita de la ruta sefardí local, y también se ha desarrollado una incorporación de la principal sinagoga de la ciudad, que es la sinagoga Or Zarúa, que construyó don Yamil Ben Rosh, uno de los grandes hijos de la ciudad, un hombre que fue muy destacado en cuanto a su aportación a la historia local en general y más concretamente a la historia de la comunidad judía. Se ha incorporado, digo, esa sinagoga dentro de la ruta de los templos para un mayor y mejor conocimiento de los habitantes de la ciudad de qué es una sinagoga sefardí, cuáles son los elementos que componen la misma y cómo se desarrolla un servicio religioso y la liturgia sefardí. Es decir, hemos abierto las puertas de la principal sinagoga de la ciudad, hemos recuperado el barrio donde históricamente se asentaron los judíos de la ciudad, el barrio hebreo, hemos retomado también lo que fue el cementerio de la Alcazaba como parte integrante de la historia local, y por supuesto esas tres sinagogas que se abandonaron son el elemento principal de la visita en la ruta sefardí. Por último, también se recuperó ya en su momento, hace años, el significado que tuvo la aportación de don Yamil Ben Rosh en la ciudad. Fue un gran anfitrión, altruista, una persona que promovió numerosas causas benéficas, culturales y comunitarias, un gran mecenas, quería decir en realidad. Esta persona tiene a su nombre un monolito en la plaza llamada precisamente Plaza de las Cuatro Culturas, un lugar muy bonito de visitar, al que invito para quien no conoce todavía Melilla. Hay un monolito dedicado especialmente a él, es un lugar muy visitado, muy honrado por la población, también por las personas que nos visitan, donde dentro de esta ruta sefardí se le explica a todos quienes no lo conozcan cuál fue su aportación, cuál fue su figura, y cómo además, y con esto acabo para no extenderme más en el tiempo, creo que ya se ha excedido, cómo en la placa que él coloca cuando acaba la construcción de la sinagoga principal de la ciudad, esta sinagoga Or Zarúa, invita a cualquier persona, incluso que no sea de confesión judía, a que participe y tome como lugar de oración esa sinagoga, o sea que da bien recibido cualquier persona de cualquier confesión, diciendo que es un lugar de reunión de todos los pueblos, de personas de cualquier confesión que quieran, digamos, utilizarla para su experiencia espiritual. Entonces, bueno, yo creo que estas serían las principales líneas de actuación de los últimos años, que siguen estando absolutamente activas y que forman un horizonte de recuperación y de mantenimiento del legado sefardí en nuestra ciudad, que, como digo, aunque somos pocos numéricamente, sí tiene y tuvo una gran trascendencia para toda la zona, y creo que supuso y supone una gran aportación y un gran testimonio de cómo se luchó y se batalló para mantener viva toda esa gran cultura sefardí que revirtió desde zonas limítrofes de Marruecos en la ciudad. Muchísimas gracias, Salomón, por este viaje que nos has hecho un recorrido por tu ciudad y que hemos podido disfrutar contigo. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a Carmen Álvarez, que además de ser colaboradora con nosotros en muchas actividades, sí que me gustaría, Carmen, que antes de pasar y presentarnos al resto de invitados de esta tarde en la que hablamos del patrimonio, que nos cuentes también cosas, actividades que estéis trabajando en el museo, porque es un museo muy activo, no solamente, como decía León Benelvas, que es un patrimonio hoy indiscutible
indiscutible, no solo en España, sino para todas las comunidades interesadas en los patrimonios judíos, sino que también vosotros sois unos activistas culturales que estáis en el centro de Toledo y que participáis de la vida cultural de esa gran ciudad. Así que si nos puedes adelantar actividades, proyectos con los que podamos, además en este próximo año, poder disfrutar y cosas que nos quieras destacar de vuestras actividades. Gracias, Carmen. Gracias a ti, Esther. La verdad es que el Museo Sefardí de Toledo, siendo un museo nacional ubicado en una de las juderías mejor conservadas de Europa, pues tiene su misión muy clara, ¿no? Que es recuperar, difundir, como ha hecho siempre, desde las distintas etapas que ha vivido el museo, desde que se creara ya por 1964, este legado hispano-judío y sefardí, e incorporarlo, porque no puede ser de otra forma, como parte del patrimonio histórico español, es decir, el acervo hispano-judío y sefardí posterior en la diáspora. Lo contamos en todas las salas expositivas del museo, que es un museo pequeño en cuanto a, con esa magnitud y esa belleza de nuestra principal pieza, que es la gran sala de oración de la sinagoga de Samuel Leví. Nos centramos en las salas adyacentes en un discurso cronológico muy claro, muy coherente en torno a esta presencia judía en España, desde distintos puntos de vista que trata la colección, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, patrimonio material, hallazgos arqueológicos. También nos servimos de la vertiente didáctica para configurar el discurso con unas buenas reproducciones, copias, maquetas, porque gran parte de ese patrimonio material pues no está visible ni nos lo perdimos, digamos. Y la arqueología se basa también, por supuesto, en la filología y en el campo de la traducción y de la filología hebrea, concretamente, que supuso con los maestros Cantera Burgos y con Ana María López Álvarez, una de las más fundamentales directoras del museo, la recuperación de toda la labor arqueológica de epigrafía hebrea como parte importante del campo de estudios judíos en España, y el museo se crea en este contexto de edad de oro del judaísmo, gracias a instituciones como el Instituto Arias Montano del CSIC, allá por la década de los 60, y el CSIC sigue liderando, por supuesto, gran parte de ese proyecto investigador y académico, al cual le debemos todo en el campo de estudios sobre el judaísmo, presencia e historia judía en España, y vamos complementándolo con iniciativas de futuro también investigadoras y divulgadoras de este ingente patrimonio. El Museo Sefardí, en definitiva, es el centro nacional que quiere aglutinar proyectos tan interesantes como el que nos acaban de contar de Melilla, por supuesto una de las comunidades sefardíes más activas y más prolíficas y en cuanto a historia más bellas de la península ibérica, del norte de África, y es importantísimo sumar en este sentido que el Museo Sefardí de Toledo sea capaz de aglutinar este tipo de proyectos. Por supuesto, apoyamos y difundimos proyectos de recuperación patrimonial en otras ciudades más locales, pero todos suman a este gran discurso sobre la presencia judía en España, que es de lo que se trata en el campo museístico. Nosotros exhibimos esa colección con la bella sinagoga de Samuel Leví, cada una de las 10 sinagogas que tuvo Toledo, y nos valemos desde el punto de vista institucional, por supuesto, de la ciudad de Toledo como nuestro contexto más próximo, tan importante y tan referencial para el judaísmo nacional e internacional, ¿no? Con esa gran carga sentimental, pero también con esa rigurosidad arqueológica, filológica, histórica, que los distintos especialistas que pasan por el museo en nuestros ciclos de conferencias, actividades, pues nos suman y nos aportan. Y en cuanto a los proyectos de futuro, Esther, pues comentarte que estamos trabajando en una nueva línea sobre la base antigua que nuestros predecesores, nuestros maestros nos inculcaron, y va a ser un año, culturalmente hablando, muy enfocado a los nuevos canales virtuales de comunicación, porque las circunstancias no permiten otra cosa a día de hoy, pero sin duda trabajando en un programa cultural con ciclos de conferencias que hemos empezado con los encuentros virtuales, algunos de los cuales hemos hecho en colaboración con conciertos para público local, fundamentalmente nacional, con una serie de actividades didácticas que pondremos en marcha y con un proyecto de recuperación, de visibilidad y de divulgación de todo el patrimonio hispano-judío y sefardí que custodiamos en el museo y que preservamos. Estamos además en plena obra del edificio de oficinas
Eso ha supuesto un hallazgo arqueológico bastante importante, del cual os daremos noticias y nuevos visos de futuro de cara ya más bien al año que viene, puesto que el solar de excavación del edificio de oficinas ubicado junto a la sinagoga de Samuel Leví, pues conlleva un hallazgo de primer orden en la judería de Toledo. Y sobre ello también nos centraremos en nuestra, por supuesto, actividad cultural y divulgadora. Y, por supuesto, colaboramos con todas las instituciones mencionadas y con muchos de los que estamos aquí, con la mayoría, con otros que también no están, pero que también colaboran con nosotros, como decía, el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo, la Asociación de Amigos del Museo Sefardí, de las cuales importantes investigadores nacionales forman parte, y en una serie de iniciativas y proyectos que todos tienen el mismo objetivo, la difusión y la preservación de este legado y conformar un discurso y una reflexión crítica constructiva en torno a la presencia judía en España. Entonces, el museo seguirá adelante con esta filosofía muy clara y cada vez intentando mejorar e impulsar esta difusión, este trabajo de recuperación y este trabajo investigador que es tan fundamental para seguir adelante como institución museística. Nos tenemos que valer de la investigación para poder desarrollarnos como institución museística. Quería dar paso a uno de nuestros principales colaboradores en este proyecto de divulgación, que es el Ayuntamiento de Toledo. Paco, no sé si estás por ahí. Buenos días de nuevo, querido Paco. Y Paco es concejal de turismo del Ayuntamiento de Toledo y miembro, por tanto, de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, de la cual nos va a hablar un poco en este rato de esta mesa redonda virtual, una red que forma desde los años 90 un consorcio de ciudades, de entidades públicas, ciudades, en las cuales desde el punto de vista del turismo cultural pues se esfuerzan y trabajan en distintas iniciativas como exposiciones temporales, festivales de música e iniciativas de tipo turístico-cultural, pues por intentar preservar de la mejor manera posible este legado. Y Toledo forma parte de esta red de ciudades, junto con otras más pequeñas, como menos conocidas, como Estella, por ejemplo, Béjar o Tui. Es un total de 22 ciudades, si no me equivoco, en las cuales pues, la presidencia va rotando y bueno, Toledo ha formado parte de esa coordinación de la red durante un tiempo y contribuye. Teníamos un proyecto, ¿verdad, Paco?, que ha sido frustrado por culpa del COVID, pero que estaba bastante bien planteado en torno a la Semana Sefardí de Toledo, que intentaremos recuperar a finales del mes de septiembre de la mejor manera posible con algunas iniciativas que os iremos contando. Paco, no me extiendo más, te doy la palabra y te agradezco especialmente que estés aquí, porque la ciudad de Toledo forma parte, sin duda, de este foco dedicado al patrimonio hispano-judío. Adelante, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos y agradeceros a Carmen, en particular al Museo y al Centro Sefarad, la invitación de poder estar ahora con vosotros compartiendo un rato y también la posibilidad de conocernos y de intercambiar puntos de vista y perspectivas. Efectivamente, como decía Carmen, bueno, pues la ciudad de Toledo forma parte desde hace ya tiempo de la red de juderías de España. Es una red de 22 ciudades que lleva desde los años 90 funcionando. Ciudades muy diversas, desde algunas muy grandes como Barcelona, a otras mucho más pequeñas como Tui o Monforte de Lemos o Lorca, pero que compartimos todas estas ciudades un legado medieval de cultura hispano-judía, de cultura sefardí, que comporta, por supuesto, un patrimonio material, pero también, como se ha dicho en otras intervenciones, un importante patrimonio inmaterial que tiene que ver con historias, genealogías, leyendas, recetas, músicas que forman parte del corazón cultural de todas estas ciudades. Y todas compartimos este legado y todas compartimos además la voluntad de conservarlo, difundirlo, promocionarlo y también utilizarlo como base de proyección
de nuestras ciudades, en concreto en actividades como la del turismo, vinculadas al turismo cultural y el turismo histórico. Un patrimonio que, por supuesto, en Toledo tiene una relevancia tremenda. Fuimos en el siglo XIV-XIII la principal comunidad judía del Reino de Castilla, no solo en población, sino en cultura. Tenemos a alguien de la familia Bulafia, Alejandra, en esta reunión, también la comunidad más rica, más próspera, con mayor peso político, y bueno, eso evidentemente dejó una huella que de alguna forma se perpetúa en la ciudad, y contamos con un patrimonio material riquísimo. Fuimos una ciudad con 10 sinagogas, ahora quedan monumentos, lo ha dicho al principio León, de una relevancia, una trascendencia no solo nacional sino internacional, como la sinagoga del Tránsito o la sinagoga de Santa María la Blanca, una judería extraordinaria, pero además nosotros hemos querido centrarnos, aparte de todo este patrimonio que conservamos y que promovemos e intentamos proyectar como un recurso cultural y turístico para la ciudad, creemos que el legado judeo-español nos ha dejado una cosa, quizá, si se quiere, algo más importante, que es su propia historia. Es, por un lado, una simbiosis asombrosa de culturas. La cultura hispano-judía es una cultura en sí mismo, pero además es una simbiosis de culturas, es un ejemplo de convivencia y tolerancia, en particular en la ciudad de Toledo, de tal forma que incluso la propia ciudad ha asumido esa como una de sus identidades, de las muchas que tiene, porque es una ciudad con muchas identidades. Pero también es una historia triste, es la historia de una pérdida, de una amputación que va más allá de la expulsión en 1492 y que se va de alguna forma a perpetuar durante siglos. La voluntad de unificar, de intentar unificar la sociedad, realmente la partió. La expulsión de la comunidad judía en 1492 es una de las mayores conmociones en la historia local de la ciudad de Toledo, y arrastramos esa doble vertiente de la convivencia, la tolerancia, y también de la pérdida y la expulsión. Y nosotros creemos que ese es, aparte de todo el patrimonio material e inmaterial, es realmente el gran legado que nos ha dejado la cultura hispano-judía medieval. Estos valores, y estamos empeñados, por un lado, en incorporarlos a la identidad de la ciudad actual, de la ciudad contemporánea, estos valores y esta historia, y por otro lado, como ha dicho también, creo que León, queremos vincularnos, queremos interpelar a la comunidad judía actual, a la comunidad contemporánea, y queremos de alguna forma volver a estrechar el vínculo, volver a recuperar la vida de Toledo, de la ciudad, vinculada a esta comunidad, al judaísmo contemporáneo, porque aparte de ser un patrimonio medieval, pues creemos que es una oportunidad de convivencia y de enriquecimiento de la ciudad con los judíos contemporáneos, de los cuales Toledo no solo es un referente histórico, sino que nos gustaría que fuera un referente contemporáneo. Fijaba también, Carmen, hemos estado trabajando, y quiero agradecer tanto al Centro Sefarad como al Museo Sefardí toda la colaboración que nos dieron. De hecho, en este sentido, en una semana sefardí de la ciudad de Toledo, muy dirigida tanto al público ciudadano, por supuesto a los turistas, pero también muy pensada en la comunidad judía actual. Desgraciadamente, planteamos en las fechas de mediados de marzo llevarla a cabo y ha sido imposible con la crisis del COVID y el confinamiento, pero esperamos también, como decía Carmen, si no en su totalidad y a la medida que sea posible, recuperarla parcialmente este próximo mes de septiembre, y en cualquier caso volver a pensarla en su integridad para el año 2021. Nada más, muchas gracias. Bueno, Paco, no sé si me oís.
Muchísimas gracias, de verdad, porque, bueno, sabes que a pesar de las circunstancias actuales y que Toledo está notando, como todo el país, claro, la crisis tan acuciante que las circunstancias sanitarias nos están imponiendo, estoy segura de que esto, pues, pasará, por supuesto, y será un impasse en nuestra recuperación de proyectos comunes y en nuestra difusión nacional e internacional como uno de los principales centros de la red y también como museo nacional que quiere cooperar y colaborar con distintos proyectos. Por eso ahora nos vamos a ir al sur de España, concretamente a Córdoba, con nuestro rabino Jaime Casas, amigo ya personal, compartimos algunas aficiones, de hecho, comunes, y bueno, pues Jaime, además de ser el primer rabino de la primera comunidad judía progresista de España, si no me equivoco, no es solo su vertiente, por supuesto, como rabino, su faceta, digamos, estrictamente religiosa o espiritual, sino también su papel cultural, el que le trae hoy aquí, las dos cosas, por supuesto. Y bueno, pues Macon Sefarad, como director ejecutivo, colabora, tiene una red profesional de un equipo detrás, con Angie Cohen, entre otros, que también ha colaborado en conferencias del Centro Sefarad y a la cual pues sabemos que es una persona también especialista y que trabaja con ahínco en el estudio y la divulgación de la cultura judía en España. Y Jaime desde Córdoba pues participa activamente, también es otro activista cultural a nivel personal, no tanto institucional, pero está haciendo mucho por recuperar esos lazos de conexión con el norte de África, con Marruecos concretamente, y con el acervo sefardí, en definitiva, que cruza el estrecho y a nivel cultural debe estar vivo, no solo en Andalucía, por supuesto, como contexto más inmediato, sino también a nivel nacional. Yo me atrevería a decir, querido Jaime, que proyectos como el tuyo visibilizan de forma muy valiente y de forma también muy coherente la recuperación cultural del patrimonio inmaterial que nos referíamos al principio, que por supuesto se puede categorizar, pero es un patrimonio que va más allá de lo puramente antropológico, de lo puramente académico, porque también alude a una vertiente viva, de comunidad viva, social, que se relaciona, que se mueve, que interactúa y que reflexiona y construye un nuevo discurso contemporáneo en torno a esta presencia cultural y en cuanto a qué podemos aportar como en coexistencia con otras culturas, en este discurso de la pluralidad cultural y religiosa nacional, ¿no? Y es muy importante para nosotros ese mensaje. En nuestros encuentros virtuales ya hemos dado fe de ello, como bien sabéis, aquellos que nos seguís desde nuestros canales, el Museo Sefardí, como dadas las circunstancias, ha hecho un ciclo de conferencias meramente virtual, pero hemos colaborado con proyectos como el de Macon Sefarad, que nos presenta nuestro amigo Jaime Casas, y hemos intentado desde distintas vertientes tratar el judaísmo desde el punto de vista reflexivo y cultural, ¿no? Sin más, quería también destacar que Jaime colabora mucho en Andalucía. Para nosotros Andalucía, bueno, para todos los que estamos aquí, forma parte muy viva y tiene una presencia bastante activa en cuanto a comunidades judías, ¿no? Porque sabemos que se están llevando a cabo distintos proyectos de recuperación, puesta en marcha de actividades culturales, de proyectos de visibilidad de las distintas comunidades, Marbella, por ejemplo, Gibraltar, Córdoba, con la recuperación de su importantísima judería, que desde el punto de vista histórico, arqueológico, ha sido atestigua su patrimonio material y su propia sinagoga, que también se encuentra en pleno proceso de adecuación y actualización de su trabajo arqueológico histórico. Y bueno, pues Jaime colabora en todos estos proyectos y aviva culturalmente la presencia sefardí en el sur de España, y también colabora con instituciones públicas como la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, de la cual tampoco nos olvidamos en esta jornada, porque son muchas las instituciones, no solo los que estamos aquí, sino otras instituciones, como he mencionado antes, el Instituto de Lenguas del Mediterráneo del CSIC o la propia Fundación Tres Culturas, que desde el ámbito académico y público trabajan por la recuperación, proyección y visibilidad de este legado. Jaime, no me quiero... te doy la palabra. Es un placer tenerte aquí esta mañana también y adelante.
Pues muchísimas gracias, Carmen, por la presentación tan cariñosa. Muchísimas gracias al museo, muchísimas gracias al Centro Sefarad de Israel. Y yo la verdad es que me siento, pues no sé, dirían los ingleses, overwhelmed, ¿no? Es un poco como superado, entre comillas, puesto que estoy rodeado de gente y de instituciones que ha hecho tanto y que está haciendo tanto. Y en ese sentido, pues debo confesar que me siento muy pequeñito en comparación con la gente que me acompaña. Yo efectivamente, quizás como Carmen ha dicho, me veo ante todo como un activista. Yo no vengo de una familia histórica sefardí, yo soy un cordobés que nace en Córdoba, que siempre fue consciente de que parte de sus raíces eran judías y en un momento de su vida decidí recuperar mis raíces judías, me convertí al judaísmo en Londres y bueno, un paso más allá fue cuando me marché precisamente a Londres, al Leo Beck, a estudiar durante 5 años en el programa rabínico. Desde hace 3 soy rabino y ejerzo mi rabinato en Francia y en España. Pero lo que hago en España, quizás porque en el sur las comunidades son mucho más pequeñitas que las de Madrid o Barcelona, y las comunidades más fuertes del sur son de índole quizás más tradicionalista, y yo pues soy muy heterodoxo en ese sentido, pues mi activismo en el sur tiene más que ver con la cultura y con la educación. Es por ello que junto con otros colegas y con otros amigos creamos Makom Sefarad. Makom en hebreo significa lugar. Makom Sefarad pretende ser un lugar de encuentro de judíos que viven en Andalucía, de judíos que nos visitan, de judíos, de no judíos, encuentro de gente que lucha por poner en valor el legado, la historia sefardí, con la idea de, a través de este encuentro, a través de las actividades que realizamos, aprender, estudiar, reflexionar juntos y gracias al fruto de este estudio que nos lleva a comprender que no se puede entender Sefarad sin ese encuentro de diversidad entre culturas y tradiciones, pues también sacar un aprendizaje para nosotros hoy día. Y ese aprendizaje es que la sociedad de hoy es una sociedad diversa, que la convivencia nunca fue fácil, que la convivencia no es fácil, pero que precisamente ese intercambio entre culturas, tradiciones y esa convivencia merece la pena, puesto que es gracias a esa convivencia heterodoxa que pudimos disfrutar de la edad de oro del judaísmo en la Edad Media en la península ibérica y que dio, ¿no?, esta edad de oro una tradición que sigue brillando hoy día, no solo en Sefarad, sino en todo el mundo, puesto que la diáspora sefardí ha llevado este legado a los 4 confines de la tierra. Entonces, desde Makom Sefarad, que no tenemos ni siquiera sede física, puesto que parte de nuestro ideario es apoyar también a lo que ya existe. Entonces, desde el principio tuvimos muy claro que no queríamos tener el peso de tener que gestionar un edificio, sino que colaboramos con instituciones que ya existen, que tienen sus propios edificios, como Carmen ha comentado, la Fundación Tres Culturas, que tiene un edificio magnífico. Nosotros dijimos, ¿para qué necesitamos en Sevilla tener otra sede cuando podemos colaborar con gente que ya tiene una sede y quizás nosotros aportamos el contenido y ellos pues aportan la sede, el continente? La idea nuestra en ese sentido va muy en el colaborar, en el unir fuerzas. ¿Para qué? Crear, por un lado, espacios de comunidad, espacios en el que gente se reúne a celebrar la diversidad y la herencia del judaísmo, y ahí, cuando hablo de comunidad, lo hablo en un sentido muy amplio, muy comunidad sin fronteras. No me estoy refiriendo a una sinagoga, con un edificio, con un consejo de administración, que también, puesto que colaboramos con comunidades como la Comunidad de Sevilla, sino en el aspecto de comunidad en el sentido de grupo de gente que se reúne para compartir y celebrar juntos. Por otro lado, desde Makom hemos trabajado mucho en el acoger al visitante. En ese sentido, por un lado, tenemos la vertiente más mística, acoger a visitantes que quieren conocer nuestras juderías, y nosotros facilitamos la vivencia, el descubrimiento de nuestras juderías en Andalucía, con actividades como pueden ser las visitas guiadas, pero también acoger a judíos extranjeros que durante un semestre, un año, vienen a estudiar a Córdoba y Sevilla, que es donde más trabajamos, y que
se encuentran que quieren, durante el tiempo en que está, pues quieren compartir esa herencia judía que tenemos. Trabajamos muchísimo con estudiantes internacionales, pues a veces organizando cosas que pueden parecer tan simples en ciudades, en comunidades bien establecidas como Madrid, pero cosas a veces tan simples en una ciudad como Córdoba, con tan pocos judíos, como Shabbat, una cena de Shabbat, pues nosotros intentamos, en ese sentido, suplir esa carencia que por la falta de una comunidad oficial bien organizada, pues tenemos. Y por otro lado, trabajamos muchísimo con el público local, con los españoles en general, que entienden que no pueden comprender a España sin su legado judío. Sin más extenderme, una vez más, dar las gracias, y yo creo que lo mejor que yo puedo hacer hoy es quedar a la disposición de todos los que estáis aquí conectados, de todos los que van a ver este vídeo, para colaborar, para conocernos y ver qué podemos hacer juntos, para poner en valor este legado, pero también para ver qué vamos a dejar a las generaciones futuras, puesto que una parte importante no está solamente en la protección de nuestra herencia, sino también en qué herencia vamos a pasar a las nuevas generaciones. En ese sentido, y con esto termino, porque como rabino tenía que citar algo de nuestra literatura rabínica, hay un pasaje de Tosefta Sota que dice: si la casa de Hillel, del rabino Hillel, dice que algo es puro, y la casa de Shammai dice que algo es impuro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque un rabino dice una cosa, otro rabino dice otra. Y el Tosefta nos dice, estamos hablando de un texto rabínico del siglo II, ¿no? Nos dice: haz de tu corazón un corazón con muchas habitaciones, en el que puedas dar acogida a las opiniones de uno y a las opiniones de los otros. Yo creo que esta reunión es ese corazón con estas ventanitas de Zoom, en el que uno tiene una sensibilidad, una ideología, una tradición, pero en el que nos reunimos todos para construir algo. Y ojalá seamos capaces de construir esos espacios, ese corazón de diversidad para el futuro de Sefarad. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Jaime, porque la verdad es que has explicado con mucha pasión y muy claro el proyecto que lleváis a cabo en Córdoba y en Sevilla fundamentalmente, pero que sirva no de compartimentos estancos, porque escuchaba antes a nuestro amigo Salomón de Melilla y te escucho a ti y sé que puede ser, en la diversidad está la clave de nuestro futuro proyecto y de trabajo, ¿no? Distintas iniciativas que se pongan en común. Es la voluntad y el objetivo que en esta mesa redonda que estamos dedicando con el contexto de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que sirvan de base, que sirvan de inicio de proyecto y así lo esperamos nosotros también desde el museo y desde el centro Sefarad. Vamos a dar paso a una amiga pero doctora, que es la doctora Pellet. Aquí está nuestra querida Rajeli, que bueno, que a pesar de nuestra amistad y nuestra cercanía personal se merece una presentación en esta mesa redonda, sin duda, de visibilidad del enorme proyecto que está llevando a cabo fundamentalmente desde el ámbito académico. Pero Rajeli, por su vida y por su faceta también personal y por su forma de ser, lo involucra también a su trabajo y a su vertiente más profesional. Es decir, ella no concibe la investigación sin divulgación, concibe las dos cosas juntas, que muchas veces cuesta encontrar proyectos de este tipo más vinculados al campo de estudio y a la rigurosidad científica, que por supuesto son tan necesarios para instituciones como el propio museo, y lo conjuga con una labor de divulgación y de difusión poliédrica, me atrevería a decir, muy peculiar, pero que llega a distintos públicos, porque tener alumnos de diversas edades, intereses, inquietudes en el seminario, en la formación de posgrado que estáis ofreciendo en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Instituto Miguel de Cervantes, que tú coordinas junto con Katia Smith, que no me olvido, pero que ambas estáis coordinando de esta manera tan accesible y tan diversa, reunir esas distintas inquietudes en torno al campo de estudios tan complejo y tan difícil como es la presencia judía en la Edad Media en los reinos de Castilla, desde el punto de vista de la filología, del estudio de los poetas, nuestro querido Todros, del cual ya hablaremos. En definitiva, desde el campo desde la filología, desde la historia, desde la documentación, acudir desde la epigrafía
disciplinas académicas, evidentemente, pero con ese nivel de cercanía y de accesibilidad, pues no lo hace cualquiera. Entonces, eso al museo se fija con los ojos como platos en proyectos como el tuyo. No, por supuesto lo aplaude y de forma muy positiva creo que estás contribuyendo, por eso estás hoy aquí, querida Rajeli, a esa recuperación de ese legado que tú desde la universidad estudias, trabajas y fomentas, y que centros como el Centro Sefarad, como el Museo Sefardí, pues aplauden y contribuyen de una manera, desde luego, fundamental y esencial para este desarrollo de este proyecto, de visibilidad, de recuperación y de estudio. Entonces, sin más, Rajeli, te doy paso. Cuéntanos un poco en qué consiste esta formación académica que tú impartes o este proyecto que tú llevas a cabo desde el punto de vista universitario, pero también sociocultural, y te agradezco enormemente que estés aquí también esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen, por por todo. En este momento también por esta presentación tan generosa y tan emocionante. También quiero agradecer, por supuesto, al Centro Sefarad de Israel, tanto por esta jornada como por una trayectoria bien larga que llevamos bastante juntos. Y quiero, sin más, ya que tenemos tan poco tiempo, voy a empezar. Como profesora no podría sin un PowerPoint, entonces creo que, no sé, ¿lo veis? No, no lo veis. ¿Veis la pantalla con el PowerPoint? ¿Se ve la pantalla o no veis nada? Perfectamente, se ve perfectamente. Vale, entonces vosotros veis un PowerPoint, ¿no? Ok. Eso lo he puesto en PDF porque supuestamente es más fácil, pero vamos a ver. Bueno, la sección Udaleb de estudios sefardíes YELI en abreviación nació hace 3 años dentro del Instituto de Investigación Universitaria en la Edad Media y del siglo de oro Miguel de Cervantes, bajo la dirección de Carlos Salvar en la Universidad de Alcalá. Hemos empezado con un proyecto bastante modesto que poco a poco ha ido creciendo. Al principio tuvimos un curso intensivo de hebreo bíblico y judeo español que tuvo lugar en Cañas del Río Tuerto, cerca de, en La Rioja, cerca de Logroño. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Katia Smith enseñando a los alumnos a leer las letras Rashi. Aquí se nos ve paseando. Y disfrutando, ahí realmente era el primer contacto abierto a todo el mundo para llegar tanto al hebreo como al judeo español como al arameo. 3 lenguas que son tan necesarias para cualquier persona que le interesa este legado judeo-español. Cuando hablo a cada persona es, como bien ha dicho Carmen, la idea nuestra que se lleva a cabo, como podéis ver aquí en las imágenes, de llegar realmente a cualquier público. La idea es que todos los cursos están abiertos tanto de modo presencial como de modo online, de modo que también los alumnos que no están en España, que están fuera en Sudamérica, en el resto de los países de Europa, incluso en Israel, puedan recibir esta información, estas formaciones. Y por otra parte, la gente que está aquí, que está más cerca dentro de la península, también pueden participar de modo presencial. Todos los cursos están abiertos para cualquier persona que esté interesada, no solamente alumnos que ya están dentro de un marco académico, sino realmente estamos abiertos a todas las edades y a todo el público, cualquier persona que está interesada. No hace falta ningún título académico para llegar a estos cursos. No obstante, una persona que ya tiene estudios y quiere seguir profesionalizándose, como bien ha dicho Carmen,
tiene la opción de realizar con nosotros estudios de marco de posgrado, formando poco a poco un máster, y luego, de hecho, ya tenemos 2 doctorandos y esperamos el año que viene que otros 3 alumnos empiecen el doctorado con nosotros. De modo que realmente llegamos a todos los públicos. Por otra parte, no dejamos por el lado a las personas que no quieren tomar todo un programa, sino que intentamos realmente abrir la formación también al público general. Aquí, por ejemplo, vemos el ciclo de conferencias que hicimos en el primer año en colaboración entre la Universidad de Alcalá, el CSIC y Centro Sefarad de Israel. Aquí vemos de Javier Castaño. Otra conferencia se dio Esther Bendán, otra vemos que dio Elena Romero. La verdad que el elenco era muy profesional, muy prestigioso, y creo que la gente disfrutaba, aunque en hebreo se dice en anachtomi delisato, que es que el panadero no puede decir nada sobre la masa que él mismo se prepara, pero espero que la gente lo haya disfrutado. Seguimos con más jornadas y visitas. La idea es realmente abrirnos y crear un punto de encuentro. Aquí, por ejemplo, estamos con el padre Abraham de Toledo, con David Hachuel. En otra foto se ve en una conferencia en la Universidad de Alcalá sobre traducciones medievales, y en otra una jornada sobre animales fantásticos, sobre dragones en la literatura hebrea medieval, para que se vea realmente que intentamos llegar a cualquier público y también a cualquier persona interesada. Como ha dicho Carmen, es verdad que si hay un lugar muy especial en mi corazón y en mi vida profesional también, para todo, no solamente en mi vida personal. Lo que se refleja tanto en esta colaboración magnífica que hemos iniciado en los últimos meses, realmente no la hemos iniciado, la hemos reiniciado. La primera colaboración con Toledo ha sido ya hace 10 años. Como hablaré ahora, en los primeros pasos estaba muy presente Santiago Palomero, que en paz descanse, del que hablaremos un poco dentro de un minuto. Y en los últimos años también hemos trabajado con la Escuela de Traductores, y ahora hemos vuelto a Toledo ya con esta fase de formación y de investigación. Aquí una jornada magnífica sobre una fase de una de las sinagogas, una fase que era una casa de acogida de mujeres, mujeres un poco problemáticas, una jornada muy emotiva que dio otra exalumna y gran amiga toledana, junto con otros investigadores. Por otra parte, aquí podéis ver unas visitas al barrio judío antiguo de Madrid, que está muy cerca del Centro Sefarad, jornadas también online, como el Tikkun Shavuot, que ya tuvo lugar solamente online. Este año, por primera vez en la vida, tuvimos que celebrar incluso Pesach, que siempre hay entre 40 y 50 personas en mi casa. Lo único que yo tenía en casa eran mis 4 hombres, mis 2 hijos, mi marido y yo. Estábamos ahí con matzá que tuvimos que preparar nosotros mismos, porque no pudimos llegar ni siquiera hasta la tienda en Madrid, que nos llega lejos. Y aquí estamos en un seder con casi 50 personas. Yo creo que el más emotivo de mi vida.
Otra parte muy importante para nosotros es abrir el vínculo y las puertas tan importantes, no solamente la investigación entre España e Israel, sino también la formación. Por la naturaleza no online de los estudios, normalmente los alumnos en la península ibérica y por supuesto en las otras, en las Américas, América del Norte, América del Sur o en otros sitios del mundo, normalmente no tienen acceso directo a los grandísimos profesores, a las eminencias israelíes, y por primera vez conseguimos nosotros traerles de modo continuo e integrado como parte de nuestros programas. El año pasado, a finales del año, justo hace un año que tuvimos el primer simposio internacional, esperamos a celebrar el siguiente cerca del próximo verano, porque queremos que sea de nuevo presencial, en el que participaron grandísimos profesores de 12 países. Aquí vemos a realmente las eminencias israelíes, que era de un honor inmenso, que han venido, no solamente han participado, sino que han estado ahí continuamente. Este congreso se ha celebrado, como se ve, con la colaboración del CSIC y del Centro Sefarad Israel, y con el gran apoyo y la estrecha, realmente hemos sido mano a mano con el Instituto Ben Tzvi de Jerusalén, que sigue haciendo cosas con nosotros. De hecho, ahora estamos organizando ya un ciclo nuevo de conferencias entre la colaboración de Joan Ben Tzvi, la directora es Sofra Tirosh Becker, el Museo Sefardí, que aquí estamos alojados hoy, el CSIC y la Universidad de Alcalá. Esperamos empezarlo ahora en octubre. El COVID nos ha planteado otro espacio, que era el espacio del Zoom y otras colaboraciones, y aquí hemos estado con Pesach, con la mujer judía, con reuniones tanto de Makom Sefarad como del Museo Sefardí y del Centro Sefarad Israel. Otra parte importante que se ha no abandonado, pero que ha quedado arrinconada desde finales de los 90, es la parte de la traducción. Tenemos un legado que es el legado judío medieval, que es uno de los pilares más importantes de la cultura y de la literatura hebrea hasta hoy. A finales de los 90, grandes profesores como María Ángeles Navarro, Judith Argarona, etcétera, Ángel Badíos, han traducido gran parte de este legado, y ahí cuando ellos lo abandonaron, este legado se quedó en el olvido un poco. Nosotros lo hemos retomado, y parte de nuestra actividad, de la que participa cada vez más gente, tanto de Israel como de España como de Francia, estamos retomando y estamos sacando estos poetas no muertos, pero estos poetas que se han quedado ahí arrinconados por un pecado nuestro, los estamos sacando de nuevo a la vida, de nuevo al mundo. El primer libro salió el año pasado, de Todos Zulafia, que ahora hemos esperado celebrar su nacimiento. El primer lugar tenía que ser su ciudad natal, que era Toledo, y por las circunstancias trágicas de la muerte de Santiago Palomero, que nos descanse, y Alfredo, no pudimos hacerlo hace un año, y lo vamos a hacer ahora, si Dios quiere, justo, bueno, en un plazo de menos de un mes.
Aquí vemos la presentación del libro, también llegando a más público en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Hispanistas, AIH, en julio pasado, con Carlos Sabar y con Julio Martínez, el director del Instituto Cervantes de Tel Aviv. En enero llegamos realmente al Instituto Cervantes. Aquí vemos cómo participaron Ruth Fein, la presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas y la directora del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Javiva Ishai, la directora del área de literatura medieval de la Universidad de Beersheba y gran investigadora en este campo, Leora Bin Heidecker, que es traductora y poetisa, María Cóndor, por supuesto que Julio Martínez, el director, pero estamos solamente de espaldas aquí en las fotos. Todros no se quedó en Israel, ha vuelto a España y aquí nos vemos junto con mi gran amigo Jaime, que ha hablado ahora de modo tan precioso sobre nuestra tarea de ser un lugar. Y aquí realmente estuvimos en el instituto, en la Fundación de las Tres Culturas, en febrero, presentando el libro de Todros y creando un espacio actual para este pasado medieval. Gran parte también, otra parte de nuestra actividad es realmente la actividad académica. Estamos ahora recogiendo todos los proverbios que aparecen en toda la literatura popular, en la cuentística popular en hebreo y en judeo español. Y este proyecto estoy, como en las otras cosas, con Katia Smith, aquí en un congreso sobre este tema que tuvo lugar este mismo marzo, una semana antes del confinamiento en el CSIC, junto con Marie-Christine Barol, gran eminencia de Francia. Ahí se ve nuestro trabajo, el original y las traducciones. Este es el programa del curso. Y la otra parte es justo la parte que trata el puente con todos los interesados en este legado sefardí, tanto del pasado como del presente, la importancia de revivirlo. Aquí vemos a los miembros de la Red Cultural Sefardí del sur de España, en la que también tomo parte, y la Universidad de Alcalá colabora, que estamos firmando sus primeros pasos. Era realmente emotivo. Y por último, igual uno de los temas más importantes son nuestros cursos, que como he pensado están abiertos realmente para todo el mundo. Los cursos se plantean tanto online como presencial. Este próximo curso se abrirá online, por ahora ya veremos qué pasa con el COVID. Hasta ahora hemos abierto 3 cursos, uno de estudios sefardíes y traducción, Edad Media y Renacimiento. El otro era un curso de formación de estudios sefardíes, traducción y traducción, un curso panorámico, menos amplio, más de degustación, como diría. Y el tercero era de voces marginales en el mundo judeo español. Este año vamos a ampliar con 2 cursos más, uno dedicado más a los textos antiguos y otro curso dedicado a la cultura y literatura popular desde la Edad Media hasta nuestros días, contando también con la diáspora sefardí en los países del norte de África, en los Balcanes, etc.
Y por último, por supuesto, que quien quiere llegar a nuestra cultura tiene que llegar también a nuestra lengua. Ahí proponemos dos cosas diferentes. Por un lado, las lenguas del Mediterráneo medieval. Este año, aparte del hebreo, vamos a proponer también en el mismo bloque del curso el arameo y el judeo español. Están al lado de otras lenguas con las que el hebreo tuvo contacto. Y por supuesto que quien quiere aprender hebreo, aquí estamos con la colaboración del Centro Sefarad de Israel, siempre en el Ulpan. Y nada, agradecer de nuevo mucho a todos los que aquí hay varios colaboradores y participantes. Y al público que nos sigue, a los alumnos y a la gente que nos sigue ya a lo largo de los últimos 15 años. Muchas gracias. Carmen, no se te oye. ¿Ya? Sí. Rachel, muchísimas gracias. Has condensado de forma magistral toda la ingente labor académica que estáis haciendo desde distintas áreas de la Universidad de Alcalá, con el propio ULPAN, que también es muy importante dar a conocer las posibilidades lingüísticas del hebreo contemporáneo y cómo, haciendo un estudio del pasado del hebreo bíblico, el de las fuentes medievales, podemos también pasar a un aprendizaje de la lengua más activo, ¿no? Más contemporáneo. Las dos vertientes las cumples con creces y, por supuesto, queda patente la enorme importancia que tiene vuestra faceta investigadora y académica, fundamentalmente, en el establecimiento de redes profesionales de divulgación científica entre las universidades israelíes, universidades americanas y europeas y España, ¿no? Estás haciendo, sin duda, me refiero a ti fundamentalmente, aunque sé que cuentas con un equipo fantástico detrás y de colaboradores, estáis haciendo sin duda una labor inigualable dentro del campo de los estudios judíos en España y haciéndolo cada vez más accesible y más dinámico desde el punto de vista de la investigación. Es por ello que el museo pues, no lo deja de vista a un lado, sino que el Museo Sefardí de Toledo y como Museo Nacional dedicado a este legado, pues quiere colaborar activamente todo lo posible con la vertiente profundamente investigadora, pero igual de divulgativa que realizáis en este campo de estudios, ¿no? Y así ha sido tradicionalmente con colaboradores y amigos como miembros de la Asociación de Amigos del Museo, de la cual no me olvido tampoco, claro, desde hace muchísimos años, como Elena Romero o Javier Castaño, y ahora contigo pues recuperamos y reiniciamos, como tú decías, esa tarea tan fundamental de cooperación que también realizas con el Centro Sefarad y que con el museo también has realizado, pero que queremos sin duda en esta nueva etapa no reactivar desde el frío sentido de la palabra, sino realmente hacerlo visible y vivo. Y por ello pues trabajaremos y trabajamos sin duda en conjunto. Agradecértelo especialmente. Vamos a dar paso a la última ponente antes del cierre, antes de la conclusión. Recordaros a todos que las preguntas, comentarios y sugerencias surgirán luego en el canal YouTube a posteriori, pero estarán ahí para que podamos responderlas todos a título individual y colectivo, y vamos a dar paso a otras vertientes del turismo cultural que Alejandra Bulafia toma como proyecto personal, profesional, pero que también es muy importante para el Museo Sefardí Toledano y ha sido muy importante durante todos estos años. Alejandra forma parte con su proyecto de divulgación Sefarad Experience de una red importante profesional dedicada al turismo cultural, pero fundamentalmente dirigida a las comunidades judías internacionales y que puedan, desde el punto de vista de la divulgación turística, pero mejor entendida posible, acercar este patrimonio como puede ser el de la judería de Toledo y el de otras tantas juderías como Córdoba, por citar algunas más relevantes, pero seguro vamos, seguro no, doy fe, que participa en distintas ciudades con herencia y patrimonio hispano-judío desde el punto de vista material y inmaterial. Alejandra, te pediremos brevedad, ya estamos concluyendo la sesión de esta mesa redonda, en la cual pues luego tendremos el placer de, retomo con Esther Bendaán al final para que nos dé paso a Isaac de la Federación de Comunidades Judías de España, que también ha querido estar aquí.
Y sin duda, Alejandra, pues agradecerte también tu participación y que nos puedas explicar tu proyecto, el cual luego pues veremos la interactividad que conseguimos, que seguro que sí, en nuestros canales de YouTube del Centro Sefarat y del museo, y que podréis compartir, como decía al principio. Alejandra Abulafia es además descendiente familiar de nuestro benefactor de la propia sinagoga que nos da nombre y que nos da origen al museo, y sin duda nos va a explicar de forma muy atractiva su proyecto, y agradecértelo especialmente. Adelante, Alejandra. Bueno, muchas gracias a ti, Carmen, y en tu nombre al Museo Sefardí, también a Centro Sefarad de Israel, dos instituciones que desde que llegué a España desde Uruguay me han acogido y me siento siempre en casa en ambas instituciones, así que bueno, como decía un poco el rabino Jaime Casas, me siento muy, muy arropada por estar rodeada de estas personalidades en el día de hoy. Quería ver si podía compartir la pantalla, a ver si la tecnología me acompaña. A ver. Sí, se ve ahí, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, antes de empezar, también quería recordar al querido Santiago Palomero, que hablando de bienvenidas, cuando yo llegué de Uruguay en busca de mis raíces sefardíes, yo vengo de una familia sefardí, que obviamente en 1492 tomó la decisión de marcharse de España, y por eso de ahí conservo el apellido. Seguramente habrá muchos Abulafia caminando por Toledo que tengan otros apellidos, que Gómez, Fernández, y que también sean Abulafia y que todavía viven en la ciudad, y que lo siento como mis primos hermanos, ¿no? Sé que están por ahí, pero bueno, yo me fui a Uruguay y regresé a España, regresé, aunque nunca había vivido aquí, porque siempre hemos tenido los sefardíes ese sentimiento de conexión, de unión con estas tierras, y por supuesto Toledo es la Jerusalén del oeste, y siempre hay un vínculo muy estrecho con la ciudad. Y luego, por ser Abulafia, obviamente lo primero que hice cuando llegué a Toledo fue ir al museo, y de casualidad estaba Santiago, y me dijo que era el director, le conté que era Abulafia, nos sacamos una foto juntos, y fue un encuentro muy emocionante por las palabras que me eligió en ese momento, y a partir de ahí hemos tenido siempre un vínculo muy estrecho con el museo, y también, por ende, con Carmen, que está haciendo una labor fantástica, recibiendo esa llama, esa herencia del querido Santiago. Entonces voy a como dicen, cuenta la historia de tu aldea y contarás la historia del mundo. Voy a llegar dando rápidamente los pasos hacia lo que es el proyecto de Sefarad Experience, partiendo de lo que es la familia, ¿no? La familia Abulafia, tenemos un legado en común, que es Sefarad, obviamente, y voy a ir a la segunda diapositiva. La historia de los Abulafia, que hoy están en todo el mundo, o sea, tenemos Abulafia en Israel, en Francia, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, hay por todos lados, pero sí que empieza aquí, tanto en Toledo como en Jaén, en Córdoba, en Zaragoza, en Barcelona, y más, y personajes tan importantes que, bueno, como tengo aquí el libro de Rachel, el de Todros Abulafia, el poeta, tenemos a Abraham Abulafia, que fue un cabalista muy importante de Zaragoza, y detrás de mí tengo en mi oficina la foto de la sinagoga del tránsito, que fue la sinagoga de Samuel Levi Abulafia. Así que estos son tres de los personajes más destacados que tenemos dentro de lo que fue la historia de los judíos de Sefarad, de ese momento, y del cual nos sentimos, puedo decirlo a ciencia cierta, todos los Abulafia del mundo muy orgullosos de este legado, y en Australia también, y bueno, con esta idea, tengo aquí este logo que hemos creado con Andrea Sirota, que es un artista. Esto que tiene aquí debajo imita un poco las letras, las vocales hebreas, y hemos creado como este proyecto de un centro del legado de los Abulafia mundial.
De hecho, estaba proyectado para este abril, lamentablemente con la pandemia no lo pudimos hacer, pero lo estamos postergando para el año que viene, un encuentro mundial de abulafias donde nos íbamos a encontrar todos, incluyendo un libro que va a recoger toda esta herencia de la familia mundial, ¿no? Y aquí abajo tenemos las diferentes nomenclaturas que tomó el apellido a través de los siglos, y en Jaén, por ejemplo, hay abulafias que no son judíos todavía, pero que siguen conservando el apellido por alguna extraña razón que habrá que averiguar. Bueno, como no pudimos reunirnos, hicimos un encuentro por Zoom. Voy rápido porque me dijeron que tengo poco tiempo, y fue muy emotivo, y contamos con, dentro de estas personalidades actuales, a David Abulafia, que escribió El Gran Mar, una historia del Mediterráneo, que narra la historia de los judíos con el mar Mediterráneo como punto en común. Y bueno, entonces, esa sería como la historia familiar, el proyecto familiar, pero luego se amplía el proyecto a lo que es Sefarad Experience también, que tiene algunos puntos en común con MACOM, en lo que son nuestras actividades, ampliado a lo que es todo el territorio nacional, y de hecho algunas veces hemos colaborado con ellos, y la verdad es que todo lo que sea poner en valor el patrimonio sefardí, a nosotros nos gusta estrechar lazos con todos y comunicarnos. Aquí, en la foto de abajo, por ejemplo, me habían invitado en Andalucía como representante del turismo de raíces, ¿no? Había turismo árabe, turismo latinoamericano, y dentro de lo que era el turismo de raíces sefardíes tuve el honor de que me invitaran a mí como ponente, y es una de las partes de las actividades que Sefarad Experience hace, la divulgación a través de conferencias, ahora en Zoom, antes eran presenciales, esperemos que podamos volver a hacerlas presenciales, de divulgación de toda la investigación que yo he hecho todos estos años de lo que es el tema sefardí. También colaboro con la red de escuderías a través de proyectos puntuales, como fue la edición, redacción y diseño de lo que son las guías de viaje de las ciudades que pertenecen a la red de escuderías, y que hoy están ya online y que se pueden descargar. Y por supuesto también recibimos grupos en su mayoría, casi 99%, vamos a decir, de judíos extranjeros, que vienen aquí, sean sefardíes o no, reencontrarse con ese legado, y por supuesto, además de otras ciudades, Toledo, o sea, es infaltable. O sea, no podemos concebir una ruta por el legado sefardí sin visitar Toledo, y por supuesto, sin visitar el museo. Y bueno, y ahí estoy con mi tatarabuelo. De hecho, esa foto me la hizo uno de mis pasajeros, que me dijo que me quería sacar una foto con el tatarabuelo Abulafia, y bueno, y ahí estoy con él, y la verdad es que a mí me llena de orgullo este legado, y el tener la oportunidad de, no solo de haber vuelto a España, aunque nací en Uruguay, vuelto a Sefarad, ¿no? Yo vine a España, pero regresé a Sefarad, y de poder, además de tener la suerte de poder realizar todo este trabajo de divulgación, tanto en las conferencias como en la acogida de turistas, en los proyectos de comunicación que realizamos, y eso es una oportunidad única. Y bueno, ya finalizando un poquito, esta es parte de lo que es nuestra web. Por ejemplo, una de las cosas muy emocionantes que hemos hecho es organizar Bar Mitzvah, que es cuando el niño cumple 13 años, que las familias deciden venir a festejarlo en Sefarad, ¿no? A hacer ese punto de encuentro con sus raíces. Es algo muy notorio, y algo que, aunque hace 12 años que estoy haciendo esto, me sigue emocionando ver a las familias cómo llevan en el corazón esta añoranza y esta memoria de estas tierras, y bueno, y de allí que siempre es como la llave, ¿no? La llave, el regreso a Sefarad es una puerta que se vuelve a abrir. Los judíos dicen que se llevaron las llaves, sea de verdad o no, sea una metáfora de este sentimiento tan dulce que a pesar de haberse marchado conservaron los sefardíes, que es algo notorio, no había odio, no había, sino había añoranza y cariño hacia una tierra perdida, y el hecho de que hoy en día podamos recibir a estos grupos y divulgar es una forma de, con esa llave,
volver a abrir una puerta y que Sefarad nos vuelva a recibir y que Toledo, la amada Toledo y el museo nos abra sus puertas. Así que he tratado de hacerlo lo más rápido que pude. Muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias Carmen. Ahora, para terminar, vamos a pasar con el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, a quien damos la bienvenida a su cargo y también a este encuentro. Isaac Ben-Zaken es el nuevo presidente, que además nos va a hablar de muchos proyectos nuevos que están encarando con muchas intenciones de generar plataformas y espacios donde desarrollar esta cultura judía española. Muchísimas gracias a todos y pasamos ahora a escuchar a Isaac. Desde la Federación de Comunidades Judías de España queremos felicitar al Centro Sefarad de Israel y al Museo Sefardí de Toledo por esta feliz iniciativa y agradecerle de todo corazón el que nos hayáis permitido participar en este evento tan importante de la cultura judía en Europa. En esta nueva etapa de la Federación estamos trabajando en varias iniciativas, todas ellas tendentes a contribuir a preservar el legado judío sefardí, digamos, en todos sus aspectos, culturales, religiosos, arquitectónicos, etc. Y en ese sentido quiero deciros que estamos trabajando en dos iniciativas que consideramos muy importantes y muy ilusionantes. La primera de ellas, que estamos prácticamente a cerrar, es un acuerdo con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de la Junta de Andalucía. En uno de los puntos del acuerdo figura el inventariar todo el patrimonio judío existente sefaradí, tanto en España como en Marruecos, y centrándonos fundamentalmente en las sinagogas, cementerios y aquellos lugares importantes que tienen una cierta trascendencia sefardí. Y entendemos que este trabajo se ha de realizar con el gobierno de Marruecos, con el gobierno alauita, porque gran parte del legado sefardí está depositado en aquellos lugares, donde hubo una presencia judía muy importante, donde hubo comunidades muy importantes que sirvieron para el desarrollo del país. Y en ese sentido, tanto la Federación como la Fundación Tres Culturas estamos muy ilusionados en llevar a cabo este proyecto. La segunda iniciativa que en la que estamos trabajando y también la tenemos muy avanzada es que entendemos que desde la Federación también se debe de fomentar el legado sefardí, debemos de luchar por el reconocimiento del mismo y en ese sentido creemos que la Federación debe de aportar valor. Y para ello hemos creado una asociación que llevará el nombre de Inga Birol, y esta asociación lo que va a hacer es, de alguna forma, contribuir al legado del legado sefardí en España. Y como primera iniciativa quiero deciros que vamos a celebrar un congreso el día 10 y 11 de febrero en Málaga con motivo del milenario de Inga Birol. La fundación se llamará Fundación Inga Birol, la asociación se llamará Asociación Inga Birol, y lo que pretendemos en esa jornada es poner en valor la figura de Inga Birol como poeta y como escritor, y por otro lado también el legado que supuso aquella época tan importante de la presencia sefardí en España. La verdad que son dos proyectos que llevamos con mucha gana y esperemos que tenga un desarrollo lo más feliz para todos. En definitiva, lo que pretendemos es el reconocimiento de lo que supuso la presencia judía en España y toda la aportación que supuso para el país. Bueno, pues muchísimas gracias, Isaac, muchísimas gracias por tu intervención.
Y bueno, pues Carmen, ante todo este nuevo desarrollo de encuentros, tenemos aquí un amplio panorama y la verdad que ha sido unas exposiciones, todas ellas de muchísimo interés. Vamos desde los proyectos casi familiares a los proyectos educativos de intensidad general. Así que bueno, pues la verdad que espero que pronto podamos tener estos encuentros presenciales, pero te diré que desde el Centro Sefarad de Israel estamos descubriendo estas plataformas que nos han permitido conectar también con otros horarios y con con personas situadas en países y en ciudades con las que, aunque hubiéramos estado en contacto y lo estamos, no hubiéramos podido tener tanto acceso directo como lo estamos teniendo. Yo no sé si tenéis esa misma experiencia vosotros ahora en este nuevo periodo, ¿no? de encuentros. Sí, sin duda, Esther. Te agradezco que me hayas acompañado también esta mañana en la moderación y coordinación de esta mesa redonda, por supuesto, y el centro. Y sí, estamos viviendo una etapa sin duda interesante porque la adaptación a este nuevo canal, que bueno, ha estado ya desde antes, pero quizá ahora con todas las circunstancias, pues nos permite acercarnos a distintas realidades más separadas geográficamente, pero quizás sea una buena oportunidad, por lo menos lo tenemos que ver así. Lo estamos intentando ver así desde ambos centros, creo, de acercarnos más, ¿no? Desde el punto de vista de la red profesional que hay, tan diversa, tan rica, y desde distintas contribuciones que se están haciendo a esta esfera sociocultural, que desde el punto de vista del patrimonio, de la investigación, de la historia, de la antropología, pero también desde el punto de vista de las relaciones sociales y socioculturales, estamos intentando visibilizar y poner en marcha. Nosotros desde el museo, como bien sabes, y hemos colaborado y colaboraremos de forma estable, los encuentros virtuales que desarrollamos en el canal YouTube del museo, este ciclo de conferencias muy diverso, donde nos hemos enfocado en los temas de interés que creemos que como museo debemos tratar, pues hemos empezado y hemos arrancado una nueva etapa desde el punto de vista de la divulgación científica en ciclos, conferencias, que queremos dar a conocer a nuestros públicos y también nos está sirviendo para llegar a públicos que no pueden estar en Toledo y sin duda, pero que querrían estar y que nos comparten, nos ayudan y en definitiva pues construimos juntos el nuevo futuro del museo, de eso se trata. No lo perderemos de vista, la investigación es importante. Nos está permitiendo generar esa especie de red, ¿no? de amigos y de contactos. Quiero transmitir un mensaje de nuestro director, de Miguel de Lucas, que envía un saludo. Él es un diplomático español, ¿no? Y que es porque, como repitábamos, estas instituciones forman parte de la diplomacia española. Y también quiero agradecer a Israel Doncel, que detrás de la cámara, como se suele decir, está manejando todas las coordenadas para que sea posible este encuentro y que esté grabado. Lo quiero decir porque es un trabajo que tiene muchos secretos, ¿no? que él maneja muy bien. Y bueno, preguntarte también por algo que creo que también puede interesar a nuestro público, es la posibilidad de visitar en red vuestro museo. Yo creo que si es posible y que sería interesante, ¿no? que después de estos encuentros nos vayamos todos a hacer ese recorrido de uno de los museos más visitados de España. Sí, Esther, tenemos la opción a día de hoy de poder compartir en la web del museo, museosefardi.es, la visita virtual, que en imágenes, en recorridos detallados de piezas de la colección, se va formando un recorrido expositivo bastante dinámico y atractivo y claro por todas las salas del museo. En septiembre recuperamos nuestro horario completo, habitual, si todo va bien, si las circunstancias nos lo permiten. Y en definitiva, pues seguiremos con estos canales virtuales trabajando la visibilidad del museo como centro. Esta iniciativa ha sido muy fructífera para el Museo Sefardí, concretamente, puedo decirlo, que podamos compartir entre todos estas visiones y poner en común nuestros proyectos para lanzar un mensaje de que desde la diversidad de enfoques e iniciativas se puede transmitir este ingente legado
y animamos a nuestros públicos que lo verán en el canal YouTube a compartir, a preguntar dudas, sugerencias cuando ya esté vendido el material, y estoy segura que les daremos visibilidad a las mismas y entre todos pues podremos seguir trabajando este foro de encuentro, ¿no? Sí, por nuestra parte también hemos querido ampliar nuestra presencia en el Día Europeo de la Cultura Judía, que finalmente es el motivo que nos ha reunido hoy aquí. Y vamos a tener también una actividad en Casa de América, y siempre todos los años intentamos extender esta idea de Día Europeo de la Cultura Judía, porque forma parte al final de lo que es el patrimonio europeo. Tenemos previsto en septiembre inaugurar una exposición que es un homenaje a un científico español, que además ya se puede visitar parte de lo que va a ser la exposición en nuestras redes. Es de Agnès Rodon, que es una artista barcelonesa, y bueno, tenemos esperanza también, como dices tú, Carmen, de que podamos tener actividades presenciales, pero lo que sí nos damos cuenta que no queremos abandonar esta modalidad que nos ha permitido contactar. Tenemos muchas visualizaciones, hemos tenido actividades con miles de visualizaciones que nos han acercado a un público interesado, y que, como han demostrado pues todos nuestros acompañantes hoy aquí, hay mucho interés y hay una oferta muy interesante, muy diversa, que además puede permitir romper ese silencio en torno a lo judío que durante muchos siglos hubo en España. Pues sí, muchísimas gracias, Carmen. A todos. Muchísimas gracias a todos vosotros. Si queréis añadir algo más así brevemente, seréis bienvenidos, y si no, pues nos esperaremos en YouTube para poder responder a todos, ¿no? Solamente una cosita muy pequeña respecto a este público nuevo, bueno, a este público que se ha unido, más que nada de los otros continentes, también mucho público israelí que nos está siguiendo en todas estas actividades. Quería también destacar lo que hemos hablado, Carmen, de permitir también esta parte de colaboración, no solamente como público y no solamente como estudiantes, sino también en rescatar el legado y el patrimonio tan importante de Toledo, y en crear este lugar de encuentro, que no es solamente encuentro del pasado de las tres culturas, sino también del presente de las tres culturas, ahora son más culturas igual, tanto dentro del pueblo judío como fuera del pueblo judío. Y yo creo que realmente aquí el lugar del museo es emblemático, no como un lugar solamente presencial, sino también como un lugar en el corazón del pueblo judío, incluso del pueblo judío que ha recuperado, ¿no? Yo nací en Jerusalén, pero tengo que decir que mi corazón, realmente gran parte de mi corazón está en Toledo. Y creo que es muy, muy, muy importante este lugar que estáis creando como un lugar de encuentro en todos los sentidos. Y enhorabuena y gracias por la tarea esta que lleva mucho, mucho sudor y lágrimas. Gracias a vosotros. Recogemos. Muchísimas gracias a todos. Llevamos casi 2 horas de acto. Creo que es uno de los más largos que hemos podido hacer directamente. Así que yo creo que podemos despedir aquí. Muchísimas gracias a todos y espero que a partir de este encuentro, pues nuestro público visiten todas nuestras páginas y nuestras redes para tenerlos siempre con nosotros. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias.